en la ciudad de Altavista. Mi nombre es Aldanis y mi apellido no importa. Esta es la segunda vez en la ciudad de Altavista. Llegué a este lugar sin una convicción clara, con varios recuerdos y ganas de cambiar de ambiente. A 300 kilómetros de este sitio se encuentra la zona fronteriza de Albados, la cual ha estado en conflictos militares por el acceso a recursos naturales. Quizás esta fue la otra razón por la cual decidí volver a este lugar, ya que es la ciudad más cercana por el oriente de este país a aquella zona. Esta ciudad tiene construcciones muy antiguas y al mismo tiempo lujosas, una vida nocturna fluorescente. Es una imponente zona comercial y de negocios, de las principales del país y del continente entero. Pero lo que yo quiero con este viaje es ver otra cara diferente de este lugar, y también estoy buscando a ella. He estado trabajando mucho tiempo y necesito unas vacaciones, pero en esta ocasión quiero entretenerme un poco y también quiero entender un poco más la situación actual que está viviendo el país. Esta zona es muy rica en recursos minerales y al ser zona fronteriza genera una gran cantidad de intereses entre naciones y empresas privadas. Pero por el momento voy a dejar esto de un lado y esta noche estaré en calidad de turista. Ahora me encuentro alojado en el hotel más lujoso de la ciudad. Este lugar me trae recuerdos. Estoy algo pensativo, mirando hacia el cielo desde el mirador del cuarto del hotel. A lo lejos en el cielo puedo ver cómo los colores rojizos intensos anuncian el atardecer con un ocaso hipnotizante, mientras paulatinamente las luces artificiales de la ciudad hacen contraste con el oscurecer del cielo. Es hora de ir por un trago al bar del hotel. El sujeto que llegó del infierno. La noche se siente algo lúgubre, la música es relajante y este lugar está lleno de mucha gente. Pero mi mirada se pierde hacia la cantidad de mujeres hermosas y precisamente en ellas me voy a enfocar. Así que doy una mirada panorámica con un trago en mi mano por todo el lugar, pero algo extraño en las escenas capturadas por mi visión roba mi atención. Algo que desentona en el ambiente y que no debería estar en este lugar. Algo que me tiene desconcentrado. O mejor dicho, alguien. Es un sujeto que camina como si estuviese en su casa, vistiendo desaliñado y con un bigote de pordiosero, con cara de malviviente que ha llevado una vida terrible. Me quedo mirándolo inconscientemente de forma despectiva. Inevitablemente atraigo su mirada. Él pasa cerca de mí haciendo una diagonal y de repente centra su mirada en mi rostro y dirige unas palabras. Vaya, qué sorpresa encontrar a alguien tan distinguido. Yo respondí, para mí también es sorpresa. El sujeto me miró fijamente y me preguntó, ¿cómo está tu padre? Lo cual me molestó. Ese sujeto, ese pobre diablo, o al menos eso era lo que aparentaba, se estaba refiriendo a mí de esa forma. Se notaba que conocía a mi familia, y eso me molestó. De forma inesperada se sentó a mi lado, mientras yo volteaba a mirar a mi alrededor. El sujeto me dijo, parece que estás en busca de mujeres hermosas, y sabes, este es el lugar adecuado. Yo le respondí, ¿y tú quién eres? Yo soy un pobre diablo que escapó del infierno y empezó a reír. Vaya cliché, del alcohólico excéntrico, contesté. Vamos, es el primer trago que me estoy tomando y posiblemente sea el último. No tengo ganas de beber, solo estoy aquí porque hay mucha gente y esa gente no me trae ningún recuerdo. Y solo tomo para parecer un cliente. Con todo respeto, este no es lugar para usted, pero creo que lo sabe. Así es, este es el cielo. En el último lugar en el que estuve fue en el infierno. Uno de los peores, ¿sabes? Los peores infiernos son creados por hombres. Por ejemplo, la guerra. ¿Estabas en la ciudad de Albados? Sí, ese era su nombre antes de que se convirtiera en la ciudad del infierno. Inmediatamente la forma de hablar de ese sujeto despertó mi interés, así que rápidamente disparé una pregunta. ¿Eres militar? No, no lo soy. Simplemente estaba en el lugar menos adecuado, de la forma más desprevenida. Y cuando logré darme cuenta, estaba en lo profundo del más lejano círculo del infierno. ¿Y qué hacías allá? Espera, te invito a un trago. Él me respondió, vale, lo acepto. Acepto ese trago como parte de pago de mi historia. Si quieres que te la cuente. Sí, claro, me parece interesante, contesté. Verás, a eso me dedico, a vender información. Es más fácil buscar y vender información que crearla. Tenía una misión. Aparentemente era simple. Tenía que encontrar un lugar y llevar información fuera de ese sitio. Y luego recibiría mi paga. Al parecer era algo muy sencillo. Se trataba de una investigación científico-militar que se desarrolló hace algunos años.
y esa investigación se encontraba almacenada en un sitio específico. Solo tenía que encontrarlo, sacar la información y llevarla con mis contratistas. Suena sencillo, le dije. Sí, aparentemente era una tarea sencilla. Primero viví un mes en esa ciudad, que más bien parecía un pueblucho olvidado, hasta que por fin logré encontrar el lugar. Pero aún mejor, el sitio estaba abandonado y nadie lo estaba cuidando. Y eso fue hace como 3 meses, antes de que iniciara la guerra. Y ahora me vas a empezar a decir en qué momento todo salió mal, ¿cierto? Tiene pinta de ser una de esas historias. Pues realmente no hubo ningún giro inesperado o drástico en esa misión. Esto no es una novela o una serie de ficción, solo es la realidad, es mi realidad, lo que me sucedió hace algunos meses. Mira, después de que entré a ese sitio, logré encontrar el cuarto principal, donde estaban los libros con apuntes del científico que estaba a cargo de esa investigación. Pero el problema era que habían muchos libros y una gran cantidad de referencias a estos y a otros más. En otras palabras, nunca iba a poder sacar todo este material y salir del país sin que se dieran cuenta. Y fue así que me di cuenta del enorme dilema en el que me estaban envolviendo. Y exactamente por qué. Pues eran muchos libros, y si los intentaba sacar probablemente en algún momento me iban a descubrir, ya fuese en el acto o intentando salir de la ciudad. La única opción factible era tomar todos y crear una estructura de información fotográfica, para luego ser comprimida y enviada por internet satelital. Básicamente así comenzó mi declive. Las siguientes 10 semanas me las pasé tomando fotos y reorganizando un archivo digital en forma que fuese coherente. Y para que eso sucediera, tuve que leer toda la investigación en un sótano de un sitio abandonado, lleno de roedores que se trasladaban de un lugar a otro y hacían ruidos horribles, semana tras semana, intentando entender al autor y al mismo tiempo reorganizar las ideas de todos los libros y enlaces y referencias. Tomando fotos una y otra vez de cada página, me llevaba lentamente un paso más por la escalera que conduciría hacia el infierno. El sitio parecía una prisión abandonada y realmente era deprimente. Vaya, eso no parece un trabajo, más bien parece un castigo. Así es, a veces parecía una tortura que día tras día se hacía cada vez más intensa. Por esa razón, un par de noches por semana tenía que salir y perderme en los vicios que ofrecía aquella ciudad. Eso me hacía recordar que estaba vivo y que era humano, pero también me producían unas enormes ganas de salir corriendo de esta ciudad. En especial la última semana no podía encontrar los apuntes finales, mi mente estaba confuso, la investigación se hacía más complicada y tenía que leer una y otra vez entre una gran cantidad de libros que ya había leído anteriormente. Había llegado a un punto de casi colapso mental y a veces me quedaba perdido en mi estado casi vegetal en mi mente, pensando en qué momento todo empezó a salir mal. En ocasiones recordaba mi vida de los últimos años como si fuese un flashback. En ese lugar oscuro, con una lámpara en mi frente, la mayoría de veces como si fuese un minero buscando tesoros en un lugar lleno de ratas, libros y oscuridad. Por momentos, el sonido que hacían los roedores me volvía loco. Intentaba arrojar cosas para que cesaran esos ruidos. Cualquier cosa que pasaba me volvía loco, especialmente el ruido que hacían las ratas al masticar las cosas. A veces me quedaba dormido y pasaba noches en ese lugar sin querer, me quedaba dormido y en otras ocasiones no resistía más y tenía que salir noche tras noche afuera. Realmente era un infierno física, emocional y mentalmente agotador. Y lo peor de todo es que me estaba acostumbrando. Increíble. Y yo que pensé que me ibas a contar una historia de guerra. Espera, esa es la peor parte. Estando a punto de terminar mi archivo fotográfico, una de esas noches de salida de ese horrible lugar, me atraparon los militares y luego me encerraron. Estuve 3 días en una celda comiendo solo pan y agua y cualquier cosa que parecía un desperdicio, pero realmente me sentí mucho mejor en aquel lugar. Después llegó uno de los comandantes y me interrogó un poco. Me acusó de espionaje. Simplemente, ya, le dije la verdad, que una empresa me había contratado para conseguir información en una investigación que se llevaba a cabo en esa base. El militar sonrió y me dijo, puede que sea verdad, pero no te puedo dejar ir.
Esta zona ha estado en gran tensión con la frontera y entenderás que vas a estar acá por un tiempo, hasta que todo se aclare. Le dije que podía revisar el sitio y allí iba a encontrar el completo archivo digital que estaba armando con toda mi investigación. Él me dijo que eso no importaba, que esa investigación no valía la pena. Esas palabras llamaron muchísimo mi atención. Me quedé callado por unos momentos y luego le pregunté por qué había dicho eso. Él me respondió que él en esa época era un joven recluta de esa base militar abandonada y ellos estaban tratando de buscar una forma de utilizar los abundantes recursos de esa frontera para generar nuevas fuentes de energía sostenible. Estaban tratando de competir contra enormes armamentos de la región. Pero al final todas aquellas investigaciones que se llevaron a cabo resultaron siendo un fracaso. Eso me hizo sentir un poco devastado. Yo le pregunté que por qué. Él me dijo que era un fracaso intentar competir contra grandes potencias que tenían años de investigación y que de forma muy infantil ellos intentaron empezar desde cero y luego alcanzar a los que iban adelante. Él me preguntó que detrás de qué investigación estaba y rápidamente le contesté que de las energías renovables. Él me contestó que fue lo más cercano que tuvieron a un éxito, tanto que conmocionó a la comunidad internacional. Pero también fue otro fracaso, ya que prácticamente la misma cantidad de recursos que se consumía generaba la misma cantidad de energía. Se hicieron varias líneas alternas de investigación, pero siempre se llegaba al mismo punto, el eterno problema del consumo de energía para generar otra. Los científicos pidieron más tiempo, pero al final el gobierno decidió cancelarlo todo. Sacaron los aparatos tecnológicos y desmantelaron la operación. Solo quedamos unos acá, en bases militares, cuidando la explotación de minerales. Toda esa investigación es prácticamente inservible. Es basura. Ni siquiera se tomaron la molestia de desaparecer la información. Por años ese sitio se convirtió en un archivo, pero luego, cuando los militares empezaron a ser requeridos para otras funciones, ese lugar fue abandonado. Así que nosotros de vez en cuando nos pasamos a inspeccionar la zona. Ah, nunca me sentí más miserable e inútil e impotente en toda mi vida. Si los 2 últimos años habían sido desalentadores, ahora me sentía frustrado y acabado. Mientras el comandante se despedía de forma muy gentil, viendo mi expresión, regresó y con unas palabras de consuelo me dijo: no te preocupes, en algún momento cuando todo se aclare, vas a poder irte. Esto me hizo sentir aún más devastado, miserable. Después de tanto tiempo volví a conseguir un trabajo que parecía ser importante y resultó ser una decepción terrible. Vamos, pero ¿en qué momento empieza la parte de la guerra? Le pregunté de forma jocosa para alivianar el ambiente depresivo. Eso comenzó 3 días después. Aún estaba devastado con la mirada perdida hacia el cielo. Y el cielo en ese momento eran los barrotes de aquel lugar. De repente algo me robó la concentración. Unos sonidos ahogados a lo lejos. Intenté concentrarme para saber qué era, hasta que después descubrí que eran ráfagas. Ráfagas de disparos. Inesperadamente la guerra había comenzado. Un enorme alboroto se escuchaba a lo lejos. De repente empezaron a sonar explosiones y gritos desesperados. Fue así por un par de horas, hasta que las balas empezaron a caer cerca de donde estaba y algunas perforaron las paredes. No era capaz de procesar qué estaba sucediendo, solo podía permanecer acostado en el piso gritando por ayuda. Uno de los reclutas entró rápidamente al cuarto y mientras intentaba buscar la llave para abrir mi celda, temblaba de forma desesperada. Me dijo que en 2 días me iban a dejar salir libre, pero ahora los estaban invadiendo. Abrió la reja y dijo: ¿has escuchado aquellas palabras que dicen corran por sus vidas? Por alguna razón el significado de libertad llenó mi cuerpo de adrenalina y empecé a correr. A veces las balas traspasaban las paredes y eso me hacía correr con mayor desesperación. Salté por una ventana y mientras me ponía de pie, el sitio se había convertido en un caos total. Los militares huían de forma despavorida. No parecía un campo de batalla, más bien parecía una cacería. La mayoría de militares de esta base eran muy jóvenes, que solamente servían para prestar servicios de vigilancia a la base. En cambio, el otro bando militar que atacaba se notaba que eran despiadados, con mucha experiencia en batalla, y lo único que podía pensar era en huir, y mientras corría, solo podía pensar en qué momento todo empezó a salir tan mal. Después de vivir en varios encierros físicos y mentales, ahora me encontraba corriendo para salvar mi vida. La guerra es lo más injusto que puede existir.
y al mismo tiempo el peor infierno creado por la humanidad. Solo tomó casi una hora para que aquel otro bando militar se apoderara de la base, mientras yo me escondía para no ser atrapado. Me sentía como aquellos roedores que tanto aborrecí. Me deslizaba tratando de ser silencioso. Cada vez me llenaba más de miedo al ver la forma inhumana como torturaban a aquellos jóvenes soldados. Algunas escenas eran demasiado enfermizas. Habían fusilamientos, desmembraciones, mientras obligaban a los otros jóvenes a observar cómo a sus compañeros los reducían a trozos de carne. Era inhumano y aterrador, mientras inversamente aquellos sujetos repugnantes se burlaban y saciaban al ver el daño mental que le hacían a estos pobres soldados inexpertos. Yo solo sentía ira, rabia, impotencia y miedo, constante miedo y ganas de vomitar. Esos chicos no sabían lo que era la guerra, simplemente estaban cuidando una base, eran muy jóvenes y ahora estaban viviendo un infierno del que probablemente nunca podrían regresar intactos. Y esto los afectaría por el resto de sus vidas. Duré varios minutos escondidos mientras esas escenas inhumanas, hasta que de nuevo ráfagas y explosiones empezaron a sonar del otro lado. Por fin llegaron los refuerzos y bueno, esos soldados serían aún más expertos que los jóvenes de esta base. Aproveché y traté de salir en estado de shock e intenté aprovechar el alboroto para salir corriendo hacia una de las fronteras de la base, pero ah, no sé cómo pude, saqué fuerza de donde tenía y escalé un poste y salté por una de las paredes mientras escuchaba los acordes sonoros de la guerra. Y mientras corría podría sentir que balas pasaban al lado mío. Sentía que me estaban disparando también. Sentía algunas ráfagas y simplemente no paraba de correr. Me caía y paraba y corría. Y corría como un atleta en una maratón. Hasta que simplemente no paraba de correr. Volteé la mirada y a lo lejos podía ver la base y el resto de la ciudad que también se bañaban pequeños destellos de luces y en explosiones. Aquella ciudad en la que yo había vivido varios meses se había convertido en el infierno. Un infierno que yo empecé a experimentar de tantas formas desde hace ya mucho tiempo. Fue muy terrible. ¿Hace cuánto sucedió eso? Le pregunté. Esto todavía sigue sucediendo en mi cabeza una y otra vez. Pero fue alrededor de hace 3 días. Allá llegué a esa ciudad y estoy acá en medio de toda esta gente desconocida, viendo que viven una vida agradable. Este ambiente no me trae ningún recuerdo, por eso estoy aquí. Este lugar es el paraíso. Y pareciese que este lugar no sucede nada. Nada me trae recuerdos y por eso voy a seguir acá. Pasé saliva e inmediatamente tomé un trago. La historia que ese sujeto me había contado me transportó a otro lugar. De repente volví a dar una visión panorámica por el sitio y me sentí aliviado. Quizás algo parecido era lo que él sentía al estar en este lugar. Toda esa historia me dejó muy pensativo. Le pregunté a este desdichado su nombre. Él me dijo que lo podía llamar Bro. Le dije que su historia había sido muy impactante y que un solo trago no bastaba. Lo invité a beber el resto de la noche e incluso lo invité a pasar varias noches en el hotel por mi cuenta. Ese encuentro me dejó muy desubicado, algo alterado. Y pensar que el significado de la guerra que todos conocemos es a través de las noticias y de las películas. Que todo es realmente muy diferente cuando lo vives en vivo. Así que simplemente se me quitaron las ganas de socializar. Solo puedo imaginarme los horrores de aquella gente, mientras me dirigía a mi cuarto con un trago en mi mano.